¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy el programa Chaco Tiempo Industrial tiene una particularidad. Usted sabe que desde hace más de 10 años que nosotros mostramos cómo lo plantea nuestro slogan y nuestro refuerzo publicitario. Acompañamos al Chaco que trabaja. Y en este planteo es que hace por lo menos 4 o 5 meses venimos mostrando plantas industriales que están, algunas radicadas hace mucho tiempo en la provincia y otras que han venido con la gestión del gobernador Jorge Capitanich y hoy ya se sienten tan chaqueños como todos nosotros. Y esta es un poco la idea de este programa, mostrar una planta industrial perteneciente a un grupo, a una compañía que ya tiene 10 años en el Chaco, pero más años también en otras provincias. Incluso exportan, tienen vinculaciones y relaciones con el Asia-Pacífico. Es una propuesta interesante que en este capítulo se lo vamos a mostrar y vamos a conversar con el CEO de este grupo llamado Grupo Insuga y con él vamos a profundizar un poquito para que usted entienda de qué se trata esta propuesta de hoy, este capítulo de hoy. El Grupo Insuga, que tiene 10 años en el Chaco, transforma materia prima en alimentos. Residuos de faena en productos con valor agregado. Tiene en su vademecum alimentos para mascotas, generación de grasas, exportan harina, 100% bovina, por supuesto. Y como comentaba, le señalaba, hay un comercio que se está incrementando, un comercio bilateral, lo hacen con Vietnam y con Singapur. Pero ya vamos a conversar con el CEO del Grupo Insuga, Fabián Ardetti, el arquitecto Fabián Ardetti, que ya comparte nuestro programa de hoy. Fabián, gracias por venir, muy amable. Sabemos que no es fácil hoy, estando y teniendo una empresa de esta envergadura, poder dedicarle un tiempo a conversar y a ver un poco qué es lo que hacen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? No, el agradecido soy yo. Gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es el Grupo Insuga? Bueno, Insuga es un grupo de 3 empresas, como vos lo dijiste recién. Una empresa que tiene 60 años, que acaba de cumplir 60 años, que es Insuga Sociedad Anónima, a la cual se debe el nombre del grupo, que está localizada en Recreo, 20 kilómetros al norte de Santa Fe. Cumplió 60 años en junio de este año. Luego la Insuga Chaco Sociedad Anónima, que está en Puerto Tirol, que ya hace 11 años que estamos acá, 10 años hace que está produciendo. Y por último, una empresa que se llama Diamond Protein, Sociedad Anónima en Diamante, provincia de Entre Ríos, en una localidad pequeña que se llama Aldea Brasilera, que también se dedica a lo mismo. Para sintetizarte lo que hace el Grupo Insuga, es una actividad que se llama rendering. Ese tipo de actividad industrial no tiene una traducción fácil al castellano, por eso es que se llama rendering y queda como tal, se puede entender como transformación. Entre las 3 plantas se reciben 550 toneladas de materia prima cruda que proviene de frigoríficos, tejidos grasos, huesos, pata, cabeza, vísceras. Y eso se transforma después de un cocinado en 2 productos principales: harinas de carne y hueso, como vos lo dijiste, y cebos incomestibles. Hasta ahí las 3 plantas hacen lo mismo. En la planta de Aldea Brasilera, después hay un proceso que lo transforma en jabón de lavar y tocador.
En la planta de Recreo, un proceso que lo transforma en grasas refinadas. Y en la planta de Puerto Tirol, en alimentos balanceados para mascotas. Fabián, en la planta de Puerto Tirol, ¿están ampliando la planta de Puerto Tirol? Claro, se Nosotros hizo. hemos ido a filmar ahí y creo que la ampliación se debe a que ustedes están mirando una producción de más de 500 toneladas por mes de harina. Es así. ¿Por qué el Chaco? En el año 2009 decidimos venir al Chaco. Veíamos que la frontera ganadera del país y de la provincia de Santa Fe se estaba extendiendo hacia el norte. Santa Fe estaba quedando netamente agrícola. Vimos la llegada de frigoríficos muy grandes brasileros, Friboi y Marfrig, que compraron los Quick Food, compraron los Swift. Y eso hacía que pudiera existir la posibilidad de una monopolización de la materia prima cruda. Entonces elegimos entre el NEA y el NOA. El NEA ya lo conocíamos, vendíamos grasa por esta zona. El Chaco tiene un régimen de promoción industrial muy conveniente y la disposición geográfica de los frigoríficos entre Chaco, Corrientes y Formosa nos cerró. No pudimos entrar dentro del parque industrial de Puerto Tirol debido al tamaño de los lotes. Una planta como la nuestra necesita por lo menos 2 o 3 hectáreas. Claro. Y así que estamos... ¿Qué impidió que...? El tamaño, de las parcelas. Pero ¿y no se podía ampliar? En ese momento no, estaba ocupado perfecto, en un porcentaje muy alto. Y bueno, fuimos a esta esquina que es la Ruta 16 y el camino ripiado a Tirol, donde nos instalamos, tuvimos el mismo tratamiento que si hubiéramos estado dentro de un parque industrial. Sí. Y bueno, y ahí fue donde empezamos a crecer y seguimos creciendo. Después compramos un lote enfrente, al lado, y ahora compramos un lote enfrente también. Ajá. Lo que vos estás viendo como ampliación es la misma planta de alimentos balanceados y una nueva administración. Fabián, digamos, sé que acompañaste a la delegación a Dubái junto con otros pares tuyos, otros industriales. Ya vamos a conversar de ese tema porque me parece muy importante que alguien como vos, que venís de otras latitudes del país, digamos, les pueda contar a los chaqueños que los chaqueños estamos ubicados a 1000 kilómetros de donde Dios resuelve los problemas, pero que hay una transformación en el paradigma del país. Si uno empieza a tener, esto es más o menos como la selección nacional, que ahora nos dio esa fuerza de decir, si uno mira el primer partido con Emiratos Árabes, ya nos estamos volviendo y hoy ya estamos pensando en si jugamos la final o no. Bueno, más o menos le pasa al Chaco esto a partir de esa explosión que fue el Norte Grande, por supuesto liderada por el gobernador Jorge Capitanich, que yo entiendo, y no solo como chaqueño, y no como periodista, sino como un observador riguroso, entiendo que le ha dado un toque de calidad al conjunto de los gobernadores. Por algo, tanto Valdés, el gobernador correntino, radical, y Gerardo Morales, el gobernador jujeño radical, lo eligieron a Capitanich para ser el primer presidente pro tempore. E incluso ahora, cuando van a hablar del Norte Grande, che, Coqui, digamos, la pregunta obligada, ¿qué te parece? Entonces, no es enjundiar una cosa, sino poner en su justa medida. Por eso es muy bueno lo que vos vas a contar del viaje a Dubái. Pero antes que eso, me gustaría que me cuentes un poquito cuáles son las perspectivas, porque en función de esta pelea que se tiene, después por supuesto de la pandemia, la guerra con Ucrania. Rusia y Ucrania, y
esto que la inflación que está ocurriendo en el país, que tiene hechos multicausales, no es por una mala gestión de un ministro de Economía, digamos, o porque se quiere cambiar un sistema. ¿Cómo proyectan ustedes y cómo enfrentan ustedes eso que debe ser un desafío bastante riguroso? Es que lo que me estás preguntando ahora último tiene que ver también con lo primero, o sea, la misión comercial tiene que ver con la visión que uno tiene como empresario o como empresa. Correcto. Desde el momento que te digo que vinimos al Chaco y acá sentamos nuevas bases y empezamos a trabajar de la misma forma que trabaja el grupo. Las tres empresas trabajan con la misma política. Esa política es la de ¿exportamos o no exportamos? Entonces, a partir de esa definición, de esa decisión, ya sea el 5, el 10, el 20% de tu producción, uno empieza a trabajar de otra forma. ¿Cuál es mi lista de clientes? ¿Le vendo a Nestlé, le vendo a Royal Canin, le vendo a Masterfood o le vendo a este chiquito que me paga de tal forma y no me exige tanto? Es ¿dónde está la visión tuya? Cuando empezás a hacer las cosas bien, cuando empezás a hacer las cosas de calidad, ¿no? Cuando te rodeás de un staff de gente que es tu equipo de trabajo capacitado como para eso. Claro. Entonces todas las decisiones se toman por ese lado. Te contesto primero lo de la misión comercial. Sí. Las 10 provincias del NEA más NOA, Norte Grande, como vos bien dijiste, sin desmerecer la acción de los otros gobernadores y tratando de ser objetivo, realmente fueron lideradas por Capitanich y por los 3 empresarios que fuimos con él también. Sí. Y la otra pata imprescindible. Digamos. Obviamente, fue muy bien representado el Chaco, y por más que me toque hablar de mí mismo. Sí, por supuesto. Las otras 2 empresas también. ¿Por qué? Porque fueron empresas que estaban preparadas para tal. En el caso de mieles chaqueñas o mieles argentinas, fueron a ver clientes que ya tenían en Emiratos Árabes. En el caso de Sud, fueron a presentar un producto totalmente innovador y hasta vieron la posibilidad de radicarse en algunos de los parques tecnológicos de Emiratos Árabes. Y en el caso nuestro, fuimos a ver también grandes distribuidores o posibles inversores, siendo exportadores hacia otros destinos, no hacia Emiratos Árabes. Todo viaje, como decía mi viejo, te deja un saldo positivo. Si vos lo encarás antes, preparándote, sabiendo que si bien o el CFI, Consejo Federal de Inversiones, o el Ministerio de la Producción de la provincia que te toque, te da una estructura, uno tiene que ir preparado para vender, no solamente en cuanto a la imagen de la empresa, la folletería, tu tarjeta, el dominio del inglés sí o no, sino un manejo del comercio internacional. Claro. Un conocimiento. Un conocimiento. Lógico. Entonces yo lo que siempre digo a los empresarios, sea santafesinos, chaqueños, entrerrianos, se tienen que animar a ir. El comercio internacional es la misma política que tenés con tu comercio interno, como el comercio nacional, si sos serio y si haces producto de calidad. Así que muy contento con esa experiencia. La hemos hecho en otros momentos, no con el Chaco, es la primera vez que viajamos representando al Chaco. La hemos hecho con la región centro, sabés que soy de Santa Fe. Sí. Acabamos de venir de Vietnam, Singapur, y ahí también fuimos a ver clientes posibles, que son los clientes que después le brindamos a todo el grupo. No porque viajé por Insuga voy a dejar de vender por Insuga Chaco. Claro. Fabián, a propósito de esto, ¿qué te da como perspectiva el hecho de que con el Asia-Pacífico puedan comerciar, digamos, y con el Oriente? ¿Qué significa esa dimensión? Porque de alguna manera uno plantea la visión de la empresa. Una empresa es una visión, digamos, a donde empieza y donde uno quisiera que termine. Pero ¿cómo plantea o cómo se plantea en el grupo, y vos que sos el CEO, el conductor del grupo, cómo haces para pergeñar, digamos, las diferentes posiciones en el mundo, digamos? Es que ahí está el consumo futuro del mundo, justamente como decís vos. Claro. Vietnam es el mayor comprador de productos santafesinos, es el mayor comprador de productos argentinos, ya sea para su consumo propio o para
la distribución. Ellos mismos exportar incluso. Estoy seguro que es la puerta trasera hacia China, estoy seguro. China va a ser el mayor consumidor de productos argentinos o mundiales. Hay una simple cuestión que uno la tiene que analizar sin ser demasiado empresario ni conocedor del tema. ¿Cuántos chinos había en tu barrio hace 40 años y cuántos chinos hay ahora? Cada ciudad, cada barrio, cada país es una embajada, son miles. Y que coman medio kilo más del producto argentino es venderle casi toda la producción. Entonces, estos dos productos que yo te digo, sobre todo harinas de carne y hueso, se utiliza para alimento de cerdos, alimento de aves, alimento de camarones, alimento de salmónidos, alimento de ranas. La idea no es solamente brindarle la materia prima, sino desarrollarle un producto para ellos. Por eso uno va pensando en un alimento balanceado pensado para ellos, en un producto en el cual deje un margen mayor. Porque ¿por qué Argentina queda fuera de los mercados internacionales? Por los altos costos de flete y por los altos costos de producción. Los fletes falsos incluso. Cualquier tipo de flete, lo que vos dijiste recién de los 1000 kilómetros, la puesta FOB te sale más caro que un contenedor Buenos Aires-Ho Chi Minh. Entonces, desarrollar productos nuevos, tener buenas relaciones con un posible cliente, animarse a investigar. Tanto Chaco, Santa Fe como Argentina tienen grandes universidades y centros de desarrollo en los cuales uno se puede respaldar para lograr eso. Y poder salir al mundo con un producto que tenga un mayor valor agregado. Algo del conocimiento argentino en él. Claro. El eje de Capricornio es una subzona, digamos, del Mercosur que abarca el norte argentino, que bien está ubicado el norte grande, abarca parte de Chile, el centro y el norte de Chile, Paraguay, el centro y el sur de Bolivia, el sur de Brasil, que el sur es la zona más rica que tiene Brasil, y por supuesto Uruguay, que está queriendo entrar, está golpeando la puerta para entrar, porque no está, digamos. Ahí hay casi 70 millones de habitantes, en toda esa zona. Si uno piensa, decir, bueno, si acá en esta dimensión hay 70 millones de habitantes y enseguida uno piensa en Singapur, en Vietnam, que son las puertas de China, que tiene 3.000 millones de seres humanos, entonces decir, bueno, ¿cómo es la historia y cómo se plantea? En este viaje que vos fuiste, una cosa es que lo cuente el periodista, que incluso hasta puede aparecer como enjundioso en destacar la gestión del gobernador de turno, qué sé yo. El televidente lo mira y dice, este está hablando del gobernador porque no se hablan de otras cosas. Y sin embargo, si lo cuenta otra persona, en este caso un empresario, y en este caso un empresario que no sea chaqueño, que haya opcionado para venir a radicarse en el Chaco, porque bien como vos lo señalaste cuando en forma muy inteligente, tiene propuestas impositivas importantes el Chaco, como para decir, bueno, a mí me da la ventaja comparativa. Que lo diga el empresario es diferente. ¿Cómo ves vos la visión de este norte grande proyectado? Esto lo hemos hablado hace 2 años, lo venimos hablando en este programa, proyectado hacia esas latitudes. Bueno, las posibilidades son infinitas, por ese número que vos decís, obviamente. Para ellos, el nivel de consumo que tienen va a quedar siempre chico. Claro. O sea, sí, pero eso es porque hablamos de materias primas. Uno tiene que desarrollar un producto que vaya más allá de la materia prima. Claro, claro. Con inversión, con estas propuestas de promoción industrial, con inteligencia. Porque si vamos por materia prima, obviamente lo que tengo que hacer es darle la planta así, llave en mano, porque no me da ni para el consumo mensual de otro tipo. Pero esas asimetrías las vemos con Brasil también.
Nosotros acá, desde la planta de Tirol, estamos exportando el cebo para plantas de biodiesel en Paso Fundo. En el año 2026 van a ir a Paraguay, donde esta misma empresa está haciendo una planta muy grande en Villeta, Paraguay, cerca de Asunción. Y los volúmenes de demanda son altísimos, Epa. altísimos. Por eso hay que prepararse para ese tipo de productos, para ese tipo de cliente. Ellos les interesa porque necesitan salir a comprar por todos lados. Claro. El porcentaje que nosotros podemos aportar es muy poco. Por eso, hay que salir de la materia prima, hay que meterle garra y meterle inteligencia para tener mayor valor agregado, que el flete no incida tanto y poder llegar. Pero obviamente que la oportunidad es mayúscula. Me voy a ir a la pausa y te dejo una pregunta, porque de esto también se trata. Digamos, el país central contra el país del interior, el país periférico, es una dicotomía que viene hace... Unitarios y federales. Claro, desde 1810 o antes incluso. La pregunta es, ¿será que la política va a entender de que hoy hay nuevos paradigmas y que se necesita mirar a una Argentina descentralizada y completa, que no sea más asimétrica y que de alguna manera entienda el hombre del AMBA y del centro porteño que ahí están concentrados 15 millones de habitantes o 20 millones de habitantes, los 44 que somos, y que hay que mirar para el interior porque precisamente hay que desarrollar el interior. Sobre todo vos que estás en contacto con empresarios que están allá y que de alguna manera, como se dice, Dios está en todas partes, pero tiene un escritorio en Buenos Aires, digamos. Entonces hay que tener un escritorio en Buenos Aires porque si no también de la regla de juego te quedas afuera. Mirá lo que pasa en el periodismo. A nosotros nos vende Buenos Aires, nos vende... Pasa algo en el interior del país cuando hay una hecatombe. Ahora, ellos trabajan para los 15 millones de habitantes y le cuentan la historia a los 15 millones de habitantes, no le cuentan la historia al interior del país. Entonces, ¿cómo ves vos esa visión? Es muy importante, por lo menos para mí, que vos me lo digas. Después de la pausa, retomamos ese tema. Dale.